Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que están viendo este video. Pues nos encontramos aquí, el canal Evangelio TV, en la nación de Perú, específicamente en Chimbote, con la amada pastora Yesenia. Le damos la gloria al Señor, que ya pertenece al ministerio, pastora. De Integración Apostólica y Profética Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Pues entonces nos encontramos aquí en esta nación de Perú. Pues he tenido unas actividades acá en Chimbote, y la gloria sea del Señor, porque me encontré con ella, una sierva del Señor, y pues no quería dejar pasar la oportunidad para que testifique solamente usted, también su familia. Creo que tiene un testimonio muy grande de parte del Señor, y este testimonio pues va a impactar a muchas vidas, porque muchas gente de repente, sierva, piensa que no puede servir al Señor. Entonces vamos a empezar pues primero, para que se presente usted ante cámaras de Evangelio TV. Este canal pues estamos en YouTube y en Facebook, y que pues conocer un poco más de es la doctora Yesenia. Muchas gracias, mi amado pastor. Le doy gracias a Dios por la vida del pastor y por la vida de todos mis integrantes de la Casa de Integración Apostólica y Profética Jesús de Nazaret, y por la vida de todos ustedes. Dios, porque cuando nosotros conocemos a Dios, ya el mundo cambia, nuestras amistades, nuestro círculo. Ya el Señor nos permite que nos conozcamos con gente que realmente también tiene esa fe, ama a Dios y comienza a buscar de Él. Así que mi vida cambió desde que yo vine a Cristo. Yo realmente, pues, yo iba en un nuevo Chimbote, esta casa de Integración Apostólico Profética, si iba a cumplir ya un año, pero hace más de años el Señor me habló en el oído, y yo realmente recién estaba vendiendo a Cristo. Yo escuché en el oído que Él me dijo: tu casa será una iglesia. En aquellos tiempos, de verdad que me asusté cuando escuché esto, mi amado pastor, porque yo decía: ¿cómo mi casa será una iglesia? Si mi madre no era cristiana, yo tampoco, ni mi familia. Nosotras somos 3 mujeres, mamá, mi papá y mis hijos, y los hijos de cada uno de ellos. Entonces todos nos gustaba bailar, nos gustaba realmente pues la vida pues así mundana, ¿no? Conocíamos de Cristo, y de verdad que cuando eso llegó a mi oído, yo le pregunté al pastor, porque recién yo venía congregando en una iglesia, y el pastor me dijo: hija, tú tienes un gran llamado y hay un ministerio en tu vida. Y yo le escuché, me asusté, como todos que no conocen realmente de Dios se van a asustar, porque no conocía de pastor, no conocía de profeta, no conocía nada más. Creía en un Dios que uno le creía y que se escuchaba, ¿no? No, sí, ¿no? Entonces llegó el tiempo que se cumplió la palabra del Señor, ¿no? Y diría, gracias a Dios, a la misericordia de Él, nosotros somos una familia sacerdotal. ¿Y por qué digo sacerdotal? Porque mi papá también es cristiano, mi hermana es cristiana, yo, mi hija, y la gloria es de Dios, mi cuñado, y la gloria de Dios. Todos integramos a la Casa de Integración Apostólica y Profética Jesús de Nazaret. Y realmente me gozo porque Dios ha hecho transformación en la vida de cada una de mi familia. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo como siempre, los pastores, los profetas dicen, la Biblia lo dice, que te has llamado del vientre de tu madre. Pues eso es una gran verdad, porque yo era joven, yo me acuerdo que el enemigo quiso cambiar mi diseño. Yo cuando tenía la edad de 18, 17 años, yo me puse a leer cartas. Yo me acuerdo que fui a la casa de una amiga, y una amiga me dijo: mira, las cartas se leas, esto significa esto y el otro y por acá. Entonces yo agarré y me puse a leer cartas, y atinaba, o sea, lo que yo decía salía. Entonces decía: wow, entonces sí, leer cartas. Pero de repente no era un juego, era como llamar al diablo. Entonces es algo oculto. Claro. Un día yo estaba comiendo, siempre me acuerdo, porque yo tengo una hermana Lenny, somos algo y nos hemos criado. Mi última hermana de 10 años nació. Entonces, el diablo se me presentó prácticamente, me vi la cara, pero yo me acuerdo que veía un negro oscuro y me miraba y me decía: dame a tu hermana. Entonces
dame la alma de Lenny, dame a tu hermana. Y yo le decía, no, nunca te voy a dar, no, no. Y me acuerdo que agarré una correa y comencé a tirarlo a luchar. Te vas, le decía, pero yo no conocía a Cristo. Aleluya. Yo no conocía a Cristo, comencé a guerrear y en eso veo que no, comencé a luchar con él, comencé a agarrar una correa, le pegaba al piso y me acuerdo que me hablaba de mis padres también, me hablaba de mis padres en eso, no, como yo vi una serpiente que se salía por mi oreja, que se una grande, yo la partí en dos y yo me asusté que de ahí cuando dormía sentía que me tocaban. Entonces yo fui a la casa de una amiga y la mamá de mi amiga leía las cartas y ella me dijo a mí, el diablo me quería poseer como su esposa, como su mujer, por lo que yo tenía y yo no sabía de eso. Era jovencita. Sí, claro, yo tenía 17 años aproximadamente. Entonces yo desde que me asusté y que le dije a mi mamá, y mi mamá me llevó a la iglesia, éramos católicos, me llevó a la iglesia para echar a la bendita y todo eso, ¿no? Entonces ahí tuve miedo y me acuerdo que cuando salí de también yo tenía miedo que el diablo haya hecho algo en mi vientre, ¿no? Yo tenía miedo a todo eso porque yo me bien traumada. Entonces la gloria es porque ya nos ha elegido desde el vientre de mi madre y siempre Él cubriendo mi vida. Ahora lo entiendo. Antes de repente no pude haber entendido. Pero entonces relativamente que yo, ¿por qué Cristo? Porque en un tiempo Dios me bendició mucho a mí, económicamente. Yo hice dueña de muchas propiedades, ¿no? Yo diario, por ejemplo, lo ponemos en dólares, vendía cerca de $2, $2.500, Que ¿no? bastante. Y yo manejaba mucho dinero, pero hay algo muy importante que tienen que saber, que yo no era feliz realmente, porque no tenía la paz. Aleluya. No vivía tranquila, yo me despertaba pensando cuánto iba a vender, cuánto iba a pagar. No, entonces, un día el pastor me dijo a mí que mi Dios era el dinero, que mi Dios era Dios. Entonces yo dije, ¿qué está hablando este pastor? Dije así, ¿no? Dice que es pastor y que mi Dios es el dinero. Pero el día de hoy yo puedo manifestar y decir que es cierto, que el pastor no se equivocó, porque yo me levanté pensando en la plata, cuánto iba a vender, y muchos de ustedes están ahí. Y el día de hoy me levanto diciendo gracias, Señor, por que haya amanecido, gracias por mis ojos, gracias por mi familia. De lo demás carga Dios. Así es, porque así vivo a día de hoy. En ese tiempo tenía, pero no vivía en paz, realmente. No había falsa. Entonces, gracias a Dios, me lleva un proceso. Me dejó sin nada. Todo lo que tenía económicamente ya no tenía nada. Mi hija estaba en un buen colegio y ese año yo la iba a sacar y me daba pena porque ya su promoción. Y el papá de mis hijos me dijo, no, yo voy a taxear, como sea le voy a dar el colegio a la bebé. Dice, pero no, está en quinto de secundaria. Y total de que hemos pasado por todo ese proceso, vendimos camioneta, vendimos terreno, nos embargaron las tiendas, nos enfermamos. Y ahí, en ese proceso, cuando yo estuve en una sala de oración, porque Dios reveló que yo tengo un sueño donde yo voto por mi vagina, yo voto uno de ese tamaño, era una mollera, pero eso era un quiste grande, igual fue el quiste que yo boté cuando me operaron. Wow. Y yo lo vi al día En siguiente. palabras, Dios ya le estaba mostrando de que iba a ser sanada. Claro, yo. O sea, Dios ya le mostraba el problema que usted tenía. Pero usted no lo sabía. No, yo no lo sabía. Yo le decía. Instantes, nos comparta esta poderosa bendición. Yo le decía a mi hija que yo había tenido ese sueño. En ese mismo momento, cuando lo sentí, algo se prendió de mí, mi cuerpo se comenzó a enfriar y había una voz que me decía, te vas a morir, vas a morir. Yo no hablé de Cristo hasta Dios, pero lo primero que yo hice, que es testiga, cuando fui a mi tienda, del baño para mi tienda, yo me arrodillé y le dije, Señor, no quiero morir. De ahí fue donde me lleva al hospital y cuando yo llego, mi madre está viva todavía. Mi madre me agarraba de la mano y me decía, hija, tú no te vas a morir. ¿Cuántos años tenía yo?
En ese momento yo tenía aproximadamente 30 y tantos, hoy día tengo 46, pero yo tenía 39, 38, o así, no me recuerdo bien. Y ahí fue donde yo en esa oraciones dije a los señores que me pongan la asistencia general, no solamente la cintura para abajo, y lo permitió porque ya era pues el propósito de Dios. Ahí mirando al techo, escuché que los médicos decían: se necesita 2 unidades de sangre porque el paciente se está enfriando. Y entonces es cuando recuerdo que miro a la pared y digo: Señor, te entrego mi vida. Yo no sé cómo voy a ser, pero yo te... Pero usted ya había escuchado de Dios. Usted ya había escuchado palabra, había ido en el... No, a mí, cuando yo iba a la iglesia, porque mi amiga que era pastora el día de hoy, yo iba a verla para árbol, y ahí cerca un profeta de la República Dominicana, y yo no lo conocía, y él se acercó y me dijo: ¿tú crees en Dios? Y dije: sí. Y él me dijo: el Señor dice que los hombres del mundo cerrarán las puertas, se encargará de abrir y la gloria sobre tu mujer. Y me quedé impactada. Yo dije: ¿qué habrá este hombre? ¿No? Yo no entendí, porque realmente cuando nosotros conocemos de Dios y vamos a escuchar la palabra, no entendemos. Claro. Poco a poco ya nos va abriendo el entendimiento. Si usted le dice: Señor, le hizo una promesa, por eso que usted día de hoy hasta su le va a servir. Usted le dijo ahí, en esa circunstancia, en ese hospital, en medio de la operación: si me saca de este lugar, yo te voy a servir. Ajá, yo le dije: yo no sé cómo voy a ser, pero yo te voy a servir. Cuando yo salí del hospital, parecía que yo había muerto y había vuelto a vivir. De verdad, hermano. ¿Los médicos qué dijeron los médicos? No, los médicos le dijeron a mi mamá que si ella me traía media hora más de... yo no llegaba, porque internamente me había sangrado 2 unidades de sangre y me podía dar como peritonitis, una infección general, y me quedaba ahí. Es más, mi hija me cuenta que mi madre me meten a la sala de operación, me tira de rodillas y comienza a llorar, ¿no? Sí. Mi mamá, hija me cuenta, pero mi mamá estaba viva, y ese es un proceso. No, mi mamá era católica. Mi mamá, claro, ha escuchado, y ella, antes de cerrar sus ojos, porque el día de mi madre está muerta, antes de cerrar sus ojos, mi mamá recibió a Cristo, ¿no? Pero la gloria es de Dios. Recibió a Jesús. Sí, y yo le dije fuerte, porque yo ahí en ese tiempo, yo comencé a buscar de Dios, pero no estaba derecha con el Padre. No le daba mi vida a Cristo como Él quería, le daba medias, cuando iba quería, cuando no. Entonces yo primero estaba con la... Amén, así es. Pero después, si no haces caso, agárrate, porque después de eso me separé del padre de mis hijos, de 25 años de vivir con él, y en ese mismo año murió mi madre. Y de verdad que si el día de hoy yo estoy acá predicando su palabra y gritando a los 4 vientos que amo a Dios, es porque Él sanó mi corazón, me fortaleció, y el día de hoy yo puedo decir que Dios es un Dios vivo, real, es un fiel, un Dios que da amor, que te bendice, que nunca te va a dejar de comer. No te preocupes, Santo. no te afanes, dice el Señor, porque Amén. yo soy tu Dios, yo soy tu escudo. Aleluya. A partir de ese momento usted sintió un cambio. A partir de ese momento usted hizo un pacto con el Señor. Y quiero enfatizar en esto que usted acaba de decir, que en el principio tenía 17, 18 años, empezó cartas y el diablo quería formar un pacto con usted. Pero había un pacto muy grande antes de la fundación del mundo con usted. Amén. Que el Cristo de la gloria le había pagado para su gloria, para que Así usted le es. sirva a Él. Y bueno, en ese punto usted empezó a servirle, empezó a entender las cosas del Señor, y ahora está el ministerio Casa de Dios, Casa de Integración Apostólica y Profética Jesús de Nazaret, de la cual forman parte su familia, Así su es. hermana. Que preguntamos a su hermana por cómo este proceso, allá ahí analizando este video.
Nos vemos mismo con el testimonio. Me encuentro con la hermana de la pastora, pues ella se va a presentar. Amada sierva, pues preséntese ahí a los hermanos del canal Evangelio TV, donde estamos pues testificando lo que Dios ha hecho en su casa. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos los hermanos. Mi nombre es Geraldine Quipegadea y estamos acá testificando. Somos integrantes de esa integración apostólica y profética Jesús de Nazaret y contando nuestro testimonio. Gloria a Dios. Pues, la pastora acaba de contar, pues aquí en este video nos encontramos acá en Perú, en Chimbote, específicamente pues aquí creo que es el nuevo Chimbote, esta ciudad tan hermosa. Y pues aquí se ha estado la iglesia acá de integración apostólica y profética Jesús de Nazaret, la cual pues me impresiona que forma parte de la mayor parte de la familia de la pastora, juntamente con usted. ¿Cómo fue ese proceso para poder dar la casa del Señor y cómo a Cristo Jesús? Bueno, en realidad aún no tenemos un proceso diferente, ¿no? A veces el Padre trae con sus memorias, a veces nos trae con situaciones siempre que nos transforman la vida, ¿no? En realidad yo siempre fui una persona que me gustó, me llamó la atención las cosas de Dios desde muy pequeña. A veces en la iglesia iba, estaba en la iglesia cristiana, iba por el solo hecho de escuchar del Señor, pero no decir formada, decidida, nunca tenía conocimiento en realidad, ¿no? En decir yo camino, yo para ver las cosas de Dios, ¿no? Entonces, pero en un momento que yo creo que cuando yo entro a Cristo fue cuando mi madre fallece. Fue para mí algo tan impactante, pero ¿qué es lo que me llevó a mí a tomar una decisión? Siempre he sido una persona de palabra, que cuando he dicho algo voy a hacer, sucede así, lo hago, ¿no? Entonces sucede que cuando mi madre agotaba, yo sí he conocido del Señor, pero nunca he conocido su poder, ¿no? De decir, el Padre puede ser capaz de hasta resucitar un muerto, de sanar a una persona, ¿no? Pero en ese momento que yo veía a mi madre que estaba todos los médicos me dijeron tantas cosas, yo me sentía devastada, destruida. Yo escuchaba una voz que decía arrodíllate. Y la verdad es que como yo no tenía ese conocimiento, siempre fui como tibia, como se dice, que iba a la iglesia, escuchaba la palabra y después llegaba a mi casa y yo estaba haciendo mi vida. Nunca estudié la Biblia a fondo, nunca tuve la velocidad de repente de interpretar qué decía su palabra como ahora lo hago. Entonces, en ese momento yo escuchaba una voz que me decía arrodíllate. Yo decía, Dios, ¿qué va a pensar la gente? Me decía, ¿no? ¿Qué va a decir? Que estoy loca. Yo lo tomaba así, ¿no? Entonces, y me decía, me seguía diciendo, y era algo como que una voz potente que me decía que yo me arrodillaba. Y algo que de repente después me ayudó a sanar, porque fue como para mí, cuando yo conocí a Cristo, yo dije, ¿por qué no me obedecí? Entonces, pero sucede que yo llegué a arrodillarme, pero yo le oraba a Dios. ¿Cómo agradecerte si tú todos los días nos regalas 24 horas de vida? Madre, yo te sirvo. Todos los días cuando nos levantamos abrimos nuestros ojos y vemos que tú nos has dado una nueva oportunidad para poder arrepentirnos. O sea, te agradecemos por todo, Señor. Condicionando al Señor. Condicionando a Dios. Te agradecemos por todo, Señor. Y automáticamente yo le dije, lo hagas o no lo hagas, igual yo te voy a hacer. Amén. Tiene los 17 años. Como se a las personas que conozco, un proceso muy largo. Hoy amo. El Señor llegó a mi vida cuando estaba
enferma, médicos decían, tenían algunos médicos a casa, fueron al hospital, decían, no, ya tiene, no se va a contar, no, tal médico. Pero en la pandemia. No, a los 15 años. Ajá, 20 años. 24. Entonces, en ese entonces, me dijo, sáquenle análisis, todos los días me sacaban análisis de sangre. No encontraban solución. No había más manera. Que no sé cómo laboratorio salía que yo no tenía nada, que todavía me sacaban fotografías y decían que yo tenía los gases, pero nada estaba mal. Otro médico dijo, de repente es tu hígado, pero lo que pasaba era que mi cuerpo estaba amarillo, mi piel blanca, los ojos amarillos, ¿dónde es la parte blanca? Amarillo. Y entonces en este proyecto, ¿no? Fui a una iglesia y en la iglesia me dijeron, ¿tú crees a Dios? Yo dije, sí, porque había estudiado un católico, pero no lo conocía de esta manera tan natural. Quería sanarme, hacer un milagro en mi vida. Entonces recuerdo que en ese momento oraron por mí y yo tenía fe en la palabra del Señor, que sin fe no nos agradaba la presencia de Dios. Entonces oraron por mí y todo. Me acuerdo que vomité, fue un proceso de liberación, pero como no creí, no me sané. Entonces vino otro médico y vino el último médico de casa. Me acuerdo que mi abuela en ese tiempo estaba viva. Entonces ya lo trajo el doctor y el médico me dijo, bueno, Emma, quédate sentada esperando, mueres o vives. Entonces no había solución, pero estaba Jesús ahí. Ese era lo que Dios había establecido para llamar. Sí, después ese día le invitan a mi mamá a la iglesia de San Luis, donde empecé congregándome, donde ahí que el Señor me sanó. Me acuerdo que todos orando. Primera vez en toda mi vida me Espíritu Santo. Y cuando me tuve una experiencia sobrenatural, como que estaba en el aire flotando. Y yo tenía miedo. Y yo, pero lloraba. Yo decía, Señor, tengo miedo, Padre, ayuda, gracias. Y fue donde se sobró, no. Y llegué a mi casa bien, llegué a mi casa tranquila. Me acuerdo que es un poquito fuerte porque cuando se congregaba se me era difícil. Lo que me sí, y es verdad, ¿no? Me acuerdo que también... Entonces esto le dura a mucha gente. Entonces, o sea, Jesús te dabas a la ofrenda de te sobraba. Sí. Y la ofrenda no agradaba a Dios. Y bueno, bíblicamente dice que la ofrenda que le daban los fariseos, le daban los escribas, los que estaban ahí en el templo, no agradaba a Dios. Fue que la que agradó, la viuda. Porque ella dio todo lo que tenía. Amén. Ella dio. Estamos hablando en el sentido del corazón, porque te da lo en el corazón. Y me acuerdo en ese entonces, aparte de que Dios no fue un trayecto fuerte, yo era joven y muchas veces, no voy a decir el hipócrita, cuando fui a la iglesia, recuerdo de que iba porque había sanado y decía, ay, bueno, ahí hay uno por permiso. Llegaba y era de lunes a viernes abierto y el sábado en la noche me iba a la biblioteca. También, ay, vamos, ya vamos. Me acuerdo que yo iba con mis amigas, pero me sentía mal. Pasó el trayecto, poco a poco me sentía mal. Tuve muchísima experiencia en el Señor. Eras ahí una cristiana secreta. ¿Sí has visto esa película de Cristiano la Secreta? ¿No la has visto? Que era cristiano, pues, que estaba en la iglesia una cosa, afuera era otra. Cristiano la Secreta. Ajá. Una película interesante. Sí. Bendito sea Dios. Me acuerdo que me da mucha vergüenza hablar y predicar el evangelio cuando Dios me había sanado. Me acuerdo que ese me decía, ¿eres cristiana? Yo le decía, pero no me escuchaba. Yo le decía, sí, me da vergüenza. ¿Y qué sabes de Dios? Sí, pero nunca testificaba que Dios ha hecho algo en mi vida. Hasta que me acuerdo que desde un año hay un versículo en la palabra del Señor que dice, cuéntale a todos, cuéntales a todos con qué ha bendecido su vida, el milagro que ha hecho, y Dios está haciendo más milagros en tu vida. Entonces me acuerdo, empecé a todo el mundo decía, sí, Dios me ha sanado, ya no me vergüenza, pero para eso oré mucho. Siempre le pedí a Dios ayuda, me pongo en mi corazón amor para ti, y hasta un creyente que amaba a Dios en un trayecto
suerte, un proceso, una lucha, de que yo decía, sí, Señor, te amo, pero también otra persona, soy joven, quiero querer a alguien, estoy enamorada de alguien. Y fue una lucha porque una cosa era lo que Dios ya y otra era mi voluntad. Hasta que, bueno, mente, ¿no? Después de haber orado tanto tiempo, dado mis rodillas, de darle la gloria al Señor, al Espíritu Santo, y bueno, que el único que ha puesto es mi corazón para amarle cada día. Entonces, mantienes soltera esperando el idolo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todas las hermanas, amigas ahí, jóvenes, tiene 24 años, es un ejemplo. Y tú dijiste una palabra muy importante antes que conversábamos, que tú primero quieres servirle al Señor, Amén. quieres que tu ministerio explote, quieres que desarrolle más área de tu vida, y eso es lo que tiene que hacer la juventud en este tiempo. Amén. Busca primeramente el reino de Dios, justicia y lo demás, por añadir. Gracias, que el Señor te diga, pues, sí, hermanos, y esperemos que sea de mucha bendición para usted. Si quieres que dé bendición, el like, comenta, suscríbete, nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Aquí